Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos nuestro tiempo de reunión familiar y es una hermosa oportunidad para compartir la palabra del Señor. Iniciemos dándole gracias a Dios, que es la razón por la que estamos hoy reunidos. Los invito a que ahí donde se encuentran cierren sus ojos por un momento y oren conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, como familia y tener la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú preparando nuestro corazón para que hoy tu palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor. Te doy gracias por cada familia, por cada persona que hoy nos está escuchando a través de este medio. Te pido que seas tú guardando su vida, que seas tú protegiéndonos, que seas tú mostrándonos tu amor y tu gracia. En especial te pido que hoy nos permitas concentrarnos, que hoy nos permitas escuchar tu voz y escuchar no solamente con nuestros oídos, sino escuchar también con nuestro corazón. Que de verdad podamos experimentar el poder de entender tu palabra, el poder de descubrir tus verdades y poder aplicar, Señor, a nuestra vida todo lo que recibimos de ti. No solamente hoy, sino en cada situación y en cada tiempo. Por este tiempo, permítenos poner nuestras preocupaciones a un lado y concentrarnos en lo que tú quieres regalarnos en esta jornada. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús, te damos gracias. Amén. El mensaje que estaremos compartiendo durante los próximos minutos se llama Ten cuidado cómo escuchas. ¿Se han puesto a pensar en todas las oportunidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana de escuchar la palabra de Dios? Debemos tener cuidado de cómo escuchamos la palabra de Dios, porque la vida, la salud y nuestro crecimiento espiritual dependen de qué también escuchamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto y me gustaría que piensen en hoy. ¿Qué hicieron durante este día para llegar a este tiempo donde van a escuchar este mensaje? ¿Se prepararon? ¿Hicieron algo en particular? ¿Escucharon un mensaje? ¿Leyeron la Biblia? ¿Escucharon alabanzas? ¿Le cantaron al Señor? ¿O simplemente aparecieron aquí de repente y hicieron cosas muy diferentes durante el día? Porque es importante que aprendamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. De esto va a depender muchas veces que la palabra de Dios llegue a donde debe llegar. Y por eso a veces la palabra del Señor no llega. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Muchas veces escuchamos mensajes y es como cuando nuestros papás nos decían le entra por un oído y le sale por el otro. Muchas veces la palabra llega y rebota como un ping-pong. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibirla. Y si no estamos preparados para recibir, entonces probablemente esa palabra que el Señor pudo habernos regalado hoy se pierda a causa de que no estuvimos listos. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con dos amigos y estuvimos reflexionando por qué muchas veces con el pasar de los años muchos cristianos, en lugar de estar más cerca de Dios o más comprometidos con Dios, se ven más alejados de Dios. Y hacíamos la comparación con las personas nuevas en la fe y con el deseo que ellos tienen de conocer a Dios, de aprender, de entender las verdades del Evangelio, aún de servir a Dios sin necesariamente tener las cualidades o los requerimientos para poder hacerlo de una manera pues más completa. Y una de las características que pudimos concluir es que muchas veces nos falta ser más sensibles a la voz de Dios y al mensaje del Evangelio. Por eso hoy vamos a hablar de esto y recordemos las palabras de Jesús en Juan 10:27 que dicen: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es una habilidad que debemos desarrollar y es la habilidad de aprender a escuchar la voz de Dios y a diferenciarla de todas las voces que escuchamos durante el camino. Vamos a estar hablando entonces sobre la parábola del sembrador. La parábola del sembrador se encuentra en 3 de los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas.
Particularmente hoy vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 18. Vamos a hacer la lectura. Yo tengo aquí mi Biblia. ¿Tienen ustedes sus Biblias listas en casa? Los invito a que se ubiquen en el libro de Lucas capítulo 8, versículos 4 al 18. Voy a estar compartiendo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Parábola del sembrador. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Antes de hablar sobre el pasaje que acabamos de leer, recordemos que muchas de las enseñanzas que Jesús hizo las dio a través de parábolas. Una parábola es una historia corta o una descripción que es familiar para nosotros y nos lleva a una verdad espiritual. Es decir, parte de algo que es conocido para todos y nos lleva hacia algo que es desconocido, obligándonos como lectores a pensar en las verdades espirituales que hay detrás de una enseñanza simple. Pero también una parábola puede ser escuchada por alguien que no conoce de Dios y nos explica la palabra del Señor que quienes no conocen de Dios no pueden entender las verdades espirituales que hay detrás de estas parábolas. Pensemos entonces de qué se trata la parábola del sembrador. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esta parábola? Y lo que yo quiero enseñarles o hacia donde los quiero llevar en esta charla es a que este pasaje habla sobre escuchar la palabra de Dios cuando es predicada. Escuchar la palabra de Dios cuando es predicada. Y si estuvieron atentos a la lectura se dieron cuenta que la semilla cayó en 4 lugares diferentes. Lo que quiere decir, si miramos la parábola en rasgos de estadísticas, que 1 de cada 4
personas que reciben la palabra de Dios van a recibirla en el lugar correcto. Las otras 3 personas, la palabra de Dios va a caer en tierra que no es fértil. Pero ya vamos a hablar más de esto. En su mayoría, las parábolas tienen un solo tema y un solo significado. Y era característico que Jesús, al terminar de contar la parábola, también nos explicara un poco sobre qué estaba hablando, aunque no necesariamente su explicación era fácil de comprender. En este caso, lo primero que observamos es el versículo 5, donde dice: un sembrador salió a sembrar su semilla. Y es particular su manera de sembrar, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo puede ser que la semilla caiga sobre piedras, sobre el camino, sobre espinos? Se supone que si uno va a sembrar, pues como que se enfocaría en tierra fértil. Pero esto tiene que ver con la manera en la que hacían agricultura en ese momento. Y cuando se trataba de sembrar, como podemos ver en la imagen, el sembrador llevaba muchas semillas y usaba el método del boleo. ¿Qué es el método del boleo? Bolear semilla para todos lados. Es decir, tomaba un puñado y lanzaba y lanzaba. Al lanzar el puñado de semillas, pues es inevitable que la semilla caiga sobre lugares diferentes a la tierra donde se desea que crezca la semilla o que caiga en el lugar pues más fértil. Entonces, si miramos, el versículo 5 dice: un sembrador salió a sembrar su semilla. Pero el versículo 11 dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, podemos ver como en una parte inicial nos cuenta la historia y en la segunda parte nos explica de qué se trata. Entonces, la semilla, que en el primer caso era un agricultor tirando semillas, tiene que ver con cómo se riega la palabra de Dios y a quién le cae la palabra de Dios. Es decir, estamos hablando de cómo prepararnos para la predicación y cómo responder a la predicación. Si pensamos en rasgos generales en toda la parábola, entonces estamos hablando de un texto que habla sobre escuchar y no escuchar a la misma vez, sobre ver y no ver a la misma vez. Es sobre los que piensan que han escuchado, pero en realidad no han escuchado. Y es sobre los que han escuchado y en realidad sí han escuchado. Ya les voy a explicar un poco más. En esencia, esta parábola nos habla sobre escuchar el mensaje de Dios y específicamente sobre 4 maneras de responder al mensaje de Dios. Vamos a ir mirando cada una de estas maneras y a la vez vamos a mirar la explicación. El versículo 5 y 12. El versículo 5 dice: una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. En el versículo 12 encontramos la explicación. Dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los del camino pueden ser personas que van de un lado para otro, que creen en cualquier cosa, que están detrás de la novedad, que están buscando el mensaje más nuevo, pero normalmente siempre están sobre la línea de lo superficial. Ahora vemos otra semilla, versículos 6 y 13. Hablemos de la parte que cayó sobre la roca. El versículo 6 dice: otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció se secó porque no tenía humedad. En el versículo 13 encontramos la explicación. Dice así: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra de Dios con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Se acuerdan de las multitudes que seguían a Jesús? Muchos quedaban maravillados, asombrados, emocionados, pero con el pasar de los días se les olvidaba la emoción. Aún fueron testigos de los milagros de Jesús. Es decir, son personas que tal vez rayan en el campo de la emoción y su acercamiento a Dios es muchas veces emocional. O también podemos encontrarnos con otras personas que su acercamiento hacia Dios es solamente racional. Y sabemos que ni solo emoción ni solo razón. Porque para poder conocer a Dios, pues primero necesitamos que Él se revele a nuestras vidas, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y ahí es donde encontramos una fusión entre lo racional, lo importante de conocer a Dios, y también lo importante de la emoción.
pero es un punto donde ya entendemos que es Dios mismo quien se revela a nuestro corazón. Lo que podemos entender entonces sobre la semilla que cae sobre la roca es que es una semilla que no tiene raíz, que no tiene profundidad. ¿Por qué? Porque es un terreno donde las rocas están ahí, debajo de un pedacito de tierra fértil, y luego hay una capa de roca, y la capa de roca impide que la raíz profundice y de verdad se quede en nuestro corazón. La parábola entonces continúa hablándonos de semillas que cayeron sobre espinos, versículos 7 y 14. En el versículo 7 dice: otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. En el versículo 14 encontramos la explicación. Dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Aquí en esta categoría podemos encontrarnos muchos cristianos. Esta es una categoría donde la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón, pero pasó algo muy particular, y es que la palabra de Dios cayó entre espinos y cayó entre maleza. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de espinos y de maleza? Pasa que los espinos y la maleza en la naturaleza hacen que la planta no pueda crecer con libertad. ¿Por qué? Porque le quitan la luz, el agua que necesita para crecer bien. Así funcionan también los espinos en nuestra vida. No nos permiten conocer a Dios a profundidad. Y vemos cómo muchas veces los afanes, las preocupaciones, las distracciones del mundo nos alejan de conocer a Dios realmente. Por último, nos encontramos con una semilla que cayó en buena tierra. Versículos 8 y 15. El versículo 8 dice: otras semillas cayeron en tierra buena. Las semillas crecieron y dieron frutos 100 veces más de lo que se había sembrado. En el versículo 15 encontramos la explicación. Dice: la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble, bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Esta semilla es la semilla a la que deberíamos proyectarnos. Deberíamos proyectarnos a que siempre que escuchemos el mensaje de Dios, nuestro corazón esté preparado, libre de maleza, libre de piedras, libre de sequedad, que la tierra esté húmeda y lista para recibir la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios cae en esta tierra fértil, nos encontramos con que las semillas crecieron y dieron frutos 100 veces más de lo que se había sembrado. Es decir, lo que pasa en un corazón cuando recibe la palabra de Dios apropiadamente es sobrenatural. El crecimiento que vemos es sobrenatural. Al terminar de contar la parábola, Jesús le dice a sus discípulos y a los que estaban oyendo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Otras versiones de la Biblia dicen: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ojo, porque aquí es donde Jesús nos está diciendo: no quiero que escuches solamente con tus oídos, quiero que escuches con tu corazón. Podríamos decir entonces que hay un oído espiritual o un oído del corazón que es el que nos muestra la verdad de Dios. Los discípulos escucharon la parábola y dijeron: Maestro, ¿qué significa lo que nos acabas de decir? Leamos entonces Lucas 8 del 9 al 10. Jesús les respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. ¿De qué está hablando Jesús? Porque estos dos versículos tal vez nos pueden confundir un poco. Jesús estaba haciendo referencia a unas palabras que estaban en el libro de Isaías. Miremos esas palabras. Isaías 6 del 9 al 10. Dice lo siguiente: y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo,
tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. ¿Han escuchado ustedes la frase que dice: la misma agua hirviendo que ablanda una papa endurece un huevo? Sostenga esa frase ahí en su mente un momentico. Porque este pasaje, si no pensamos en esa frase, tal vez es más difícil de entender. Y nos está diciendo, Isaías era un profeta y su misión era hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para variar, seguía siendo rebelde y obstinado. Entonces entonces Dios le dice a Isaías: ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada. Hay momentos donde Dios nos permite ser necios, donde nosotros decimos: quiero ser necio, y Dios dice: ¿quieres ser necio? Bueno, sé necio. Golpéate con tu propia necedad, tropiézate con tu propia necedad. Y este pasaje habla sobre eso. Aunque algunos, cuando escucharon esto, se arrepintieron, muchos simplemente siguieron con su vida, con su mala vida y la vida que ellos habían escogido vivir. Y llega un punto donde Dios nos abandona, donde Dios dice: bueno, si quieres vivir así, sigue así. Como le pasó a Sansón, ¿recuerdan? A Sansón le pasó lo mismo. Llegó un punto donde él estaba tan confiado en su fuerza, en su poder, que no le importó revelar sus secretos a Dalila. Y cuando reveló el secreto que no podía revelar, dice la palabra de Dios, el Señor abandonó a Sansón. Por un momento lo abandonó y lo dejó tropezarse con su necedad. ¿Ven ustedes este cuadro aquí? Hay 4 corazones, ¿verdad? 4 corazones con cada uno de los terrenos donde cae la semilla. La misma agua hirviendo que ablanda una papa endurece un huevo. Todo depende de cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios, porque si no escuchamos apropiadamente, puede ser que nuestro corazón se esté endureciendo, en lugar de ablandarse y de hacerse más sensible a la voz de Dios. La misma Biblia lo dice en Romanos 1:24, dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Hay personas que deciden deliberadamente rechazar a Dios. Y la Biblia habla, y esta parábola nos habla, que su corazón va a endurecerse aun cuando escuchen la palabra de Dios. En el versículo 18 encontramos la última mención que hace alusión a la palabra escuchar. Así que presten atención a cómo oyen, nos dice Jesús al concluir la explicación. Así que presten atención a cómo oyen. El punto entonces no es presten atención a cómo predicas, sino presten atención a cómo escuchas, cómo tu corazón está recibiendo la palabra de Dios y en qué condiciones estás recibiendo el mensaje de Dios, en qué tipo de tierra está cayendo la palabra de Dios. Este versículo continúa diciendo: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Analicemos esas dos partes. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Está hablándonos de la semilla que cae en tierra fértil. Esta es la parte positiva. Si la palabra de Dios cae en tierra fértil, al que tiene más le será dado, le será añadido. Pero si la palabra de Dios cae sobre el camino o sobre espinos o sobre piedras, ¿qué pasará? Dice: a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y este es el aspecto negativo de escuchar mal la palabra de Dios. Al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Dice: la semilla que cayó sobre el camino, vino Satanás y arrancó esa palabra. La semilla que cayó sobre piedras, el mensaje, como no tuvo raíz, se desapareció, dice: la mata se secó. Y la
palabra que cayó sobre espinos, dice, los espinos ahogaron a la planta y también a lo largo del tiempo terminaron matándola. Por eso dice, al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Y por eso es tan importante que hoy le pidamos al Señor sabiduría para no ser necios, porque necesitamos ser sabios, porque si somos honestos, que es lo primero, podemos reconocer que tal vez no estamos recibiendo la palabra de Dios como debiéramos recibirla y en las condiciones, y no estamos en las condiciones para recibir el mensaje de Dios apropiadamente. Si prestaron atención al inicio cuando leímos la parábola del sembrador, tal vez pudieron fijarse que al finalizar la parábola hay otra parábola antes de la conclusión. Es la parábola de la lámpara. El versículo 15 dice al final, estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Miremos el versículo 16 y vamos a mirar también el 17. El 16 dice lo siguiente. Parábola de la lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. El fruto del versículo 15 es la luz del versículo 16. Recuerden que la única posibilidad de que la semilla dé fruto es cuando cae en tierra fértil. Y ese fruto, ahora el versículo 16 lo llama luz. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o lo esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. ¿Saben qué dice Mateo 5:16? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El fruto de escuchar la palabra de Dios en buena tierra es una vida de buenas obras que brilla en los demás. Es una vida que nos muestra, que hace que la luz de Cristo que habita en nosotros ilumine la vida de quienes están a nuestro alrededor. Es decir, es inevitable que cuando la semilla de Dios cae en tierra fértil, nuestra vida hable de Jesús, nuestras acciones hablen de Jesús, nuestras palabras muestren a Jesús. Dice, la luz no se puede tapar y mucho menos la luz de Jesús en nuestras vidas puede ser oculta, debe salir. El versículo 17 continúa diciendo lo siguiente. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Para entender estas palabras de Jesús que están dentro de la parábola de la lámpara, vamos un momento a Mateo 10 del 26 al 27. En pantalla solo está el versículo 27, pero el 26 dice lo siguiente. Así que no le tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿De qué está hablando Jesús? Recuerden que en la parábola del sembrador, cuando Jesús le explica a sus discípulos de qué está hablando, les habla de que hay misterios que aún no han sido revelados y están por revelarse. Cuando la Biblia habla de los misterios del reino de Dios, se refiere a revelaciones que fueron dadas a lo largo del Antiguo Testamento, pero fueron revelaciones que no podían comprenderse aún porque Jesús no había venido a la tierra. Ahora, Jesús ya estaba, pero todavía faltaban cosas por cumplirse, misterios que aún necesitaban cumplirse. Jesús les estaba diciendo que una vez se cumplieran esos misterios, una vez Él fuera crucificado en la cruz, resucitara y ascendiera con el Padre, ellos iban a entender completamente esos misterios. Y una vez que comprendieran esos misterios, entonces su obligación era revelarlos. Es decir, Él les estaba dando un adelanto de lo que iba a ser su misión una vez que Él ya no estuviera con ellos físicamente. El éxito de cómo la palabra de Dios se expande en el mundo depende entonces de cómo escuchas. Por eso, el versículo 18, que ahora sí ya lo habíamos mirado, pero concluye diciendo, ten cuidado,
cómo escuchas, ten cuidado cómo oyes. Por eso Jesús les estaba haciendo en esta parábola tanto énfasis en oír, porque sabía que su misión, una vez fuese concluida, iba a ser transmitida a sus discípulos y sus discípulos iban a ser los encargados de compartir la luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. Miremos esta imagen. Esas son linternas que son encendidas y las sueltan y ya después pues se extinguen en las nubes. Pero creo que es lo que Dios desea hacer con nosotros como sus hijos. Cada uno de nosotros es una luz y cuando muchas luces brillan juntas, pues la luz de Jesús puede brillar más y la palabra de Dios puede transmitirse aún más. Entonces miren cómo el propósito de Dios no es solamente que demos fruto por dar fruto. Si el Señor desea que demos fruto es porque quiere que el fruto se convierta en luz y que la luz ilumine todos los lugares donde hay tanta oscuridad. Para poder dar fruto y para poder ser luz, necesitamos prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Y cuando hablo de prepararnos para escuchar la palabra de Dios, quiero darles maneras específicas en las que cada vez que estemos recibiendo un mensaje como este que hoy estamos oyendo, nos preparemos. Nos preparemos y preparemos nuestro corazón para que esté listo, para que la semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Lo primero y lo más importante siempre, debemos orar para que Dios nos dé un corazón bueno y recto. Un corazón que esté listo y en la sintonía precisa para escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo podemos orar? Un día antes, al acostarnos. Señor, mañana voy a escuchar tu palabra. Desde ya te pido que prepares mi corazón. Al despertarnos, el día que vamos a recibir esa palabra, Señor, que lo que hoy tú tienes preparado para mí edifique mi vida, me ayude a crecer, siga cambiándome, siga transformándome. La oración es la herramienta más potente y poderosa que tenemos para acceder a Dios. Segundo, medita en la palabra de Dios. Cuando vamos a una cena especial, normalmente inicia con un aperitivo. El aperitivo tiene el propósito de despertar nuestro apetito, de que se despierten esas ganas de comer, de que nos preparemos para el plato fuerte. Meditar entonces en la palabra de Dios lo podemos hacer a través de nuestro tiempo devocional, a través de escuchar una pequeña cápsula, de leer una porción de la palabra de Dios, donde estamos preparando nuestro corazón para que tenga hambre de conocer más la palabra de Dios. Tercero, y me parece muy importante en este tiempo, es purifica tu mente del entretenimiento del mundo. Muchas veces llegamos a recibir la palabra de Dios y no nos hemos preparado. Estuvimos viendo Netflix todo el día, estuvimos en redes sociales, estuvimos compartiendo esto, viendo videos, viendo programas de chismes, viendo cualquier cosa. Cuando vamos a recibir la palabra de Dios necesitamos prepararnos con anticipación y muchas veces eso va a implicar purificar nuestra mente de ese entretenimiento, es decir, por un momento cortar con todas estas distracciones y alejarnos. Es lo que hablamos a veces de hacer un ayuno de redes sociales, abstenernos de ver televisión en cierto momento, abstenernos de estar en internet, abstenernos de usar el celular, de jugar, de lo que sea que interfiera en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito más importante y es prepararnos para recibir la palabra de Dios. En cuarto lugar, confiemos en que la verdad ya está en nuestros corazones. La verdad de la palabra de Dios ya está en nuestras vidas y ya está obrando. Jeremías 17 del 7 al 8 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. La raíz que necesitamos alimentar es la raíz de la fe. La raíz de la fe nos va a permitir confiar en que el mensaje de Dios llegue a donde debe llegar, caiga donde debe llegar, germine, crezca y dé fruto. En quinto lugar, descansa bien. He visto a muchas personas quejándose de que en este tiempo de cuarentena sus horarios se les han descuadrado. Entonces ya no pueden dormirse temprano, se duermen a las 2, 3 de la mañana, se levantan tarde, se levantan temprano, es decir, tienen descoordinados sus tiempos.
Si queremos escuchar el mensaje de Dios apropiadamente, déjenme decirles, necesitamos descansar mejor. Si somos honestos, no descansamos lo suficiente. Dice esta frase: toma más disciplina estar en la cama a tiempo que levantarse a tiempo. Debemos aprender a acostarnos, a descansar en el Señor, a decirle: Señor, permíteme descansar. Señor, permíteme dormir bien. Señor, no puedo conciliar el sueño fácilmente. Ayúdame a dormir bien. Como dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sexto, evitemos discusiones necias. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy frecuentemente que cuando voy a compartir la palabra de Dios o aún cuando voy a recibirla, como que el enemigo llega y cualquier cosita nos hace tropezar. Entonces viene un familiar, nos hace enojar, una llamada, un mensaje, un gesto, cualquier situación como que nos saca de control. Un consejo es que si aún estamos enojados al momento de recibir la palabra de Dios, pongamos una pausa ahí. Recibamos la palabra de Dios y tomemos una decisión sobre qué hacer con ese enojo. Decirle: Señor, este enojo me estaba alejando de recibir lo que tú querías enseñarme hoy. Y séptimo, ven con humildad y sé enseñable. Si cuando vamos a recibir un mensaje de Dios estamos predispuestos a que ya conocemos el mensaje, a que ya sabemos lo que nos van a decir, pues ya perdimos el año. Porque una característica esencial para que Dios nos hable es la humildad. Y la humildad se traduce en esa capacidad de ser enseñables. Ten cuidado cómo escuchas. Ten cuidado cómo escuchas. Cualquier cosa que vale la pena escuchar es algo sobre lo que vale la pena pensar. Cada vez que recibamos un mensaje, cada vez que cantemos una alabanza a Dios, cada vez que le oremos a Dios, pensemos en lo que está saliendo de nosotros. Porque cualquier cosa que vale la pena escuchar es algo sobre lo que vale la pena pensar, meditar. Que Dios nos haga gente que escucha la palabra de Dios y da fruto al 100%, para que la lámpara de nuestras vidas esté sobre un estante que da luz a todos los que entran al reino de Dios. Ten cuidado cómo escuchas. Amén. Proverbios 2, del 3 al 5 dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Hemos llegado al final de nuestro mensaje de hoy. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Aceptan el llamado a escuchar la palabra de Dios? Hoy les estoy haciendo un llamado muy importante, y es a que organicemos la manera en que estamos recibiendo el mensaje de Dios. Si algo podemos aprender de la parábola del sembrador es precisamente esto. Necesitamos preparar nuestro corazón para que sea ese terreno donde la palabra de Dios pueda crecer y pueda dar fruto y pueda dar luz y alcanzar a muchos más. Hay un escuchar que vence al diablo, resiste la prueba, desprecia las riquezas y da fruto para vida eterna. La palabra de Dios dice en el Salmo 119:18: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y en Isaías 50:5: el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy hemos recibido y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Recuerden, no solamente este oído físico, sino que abra ese oído espiritual, ese oído del corazón, que necesitamos que esté bien abierto para que entienda las verdades de Dios, para que comprenda las enseñanzas del Señor. Estamos entre el número de los que van a escuchar las parábolas y van a decir: esto no tiene sentido para mí, o estamos entre el número de las personas que van a escuchar las parábolas y van a decir: entiendo los misterios del reino de Dios. Vamos a orar. Ahí donde te encuentras, te invito a que por un momento cierres tus ojos y uses este tiempo para
para agradecerle a Dios por lo que hoy has recibido. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu fidelidad. Hoy te damos gracias por poder escuchar tu palabra. Permítenos comprender que es un privilegio entender tu palabra, que es un privilegio comprender tus verdades. Gracias porque tú nos has dado el regalo más valioso, que eres tú mismo. Tú mismo te has entregado a nosotros para que hoy podamos entender y para que podamos compartir con otros lo que tú nos das. Enséñanos a ser sabios en la manera en que escuchamos tu palabra. Que de verdad entendamos que tu palabra debe caer siempre en un terreno fértil. Te pedimos perdón porque muchas veces tu palabra ha caído al lado del camino, ha caído entre piedras, aún ha caído entre espinos. Y por nuestra propia necedad no hemos permitido que tu palabra caiga en un terreno donde tú puedas crecer y puedas dar fruto. Que podamos ver ese fruto y que podamos, Señor, dar luz a los demás, iluminar la vida de los demás, pero no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque tú lo haces a través de nosotros. Que entendamos que esta tarea que tenemos de compartir tu palabra, de predicar el evangelio, es una responsabilidad de toda la iglesia, no solamente de los que están a cargo. Es nuestra responsabilidad como hijos tuyos compartir el mensaje de tu palabra. Puede que no todos lo hagamos predicando, pero podemos hacerlo a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Por todo lo que hemos recibido hoy te damos gracias, Señor. Permítenos llevarlo a la aplicación. Bendigo, Padre amado, en este día la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Bendigo cada uno de sus días, bendigo sus hogares. Provee, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Provee para cada uno de nuestros sueños. Sorpréndenos como solo tú puedes hacerlo. Gracias te damos en este día, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que compartas esto con alguien más. La palabra del Señor necesita compartirse, necesita expandirse. Y a través de las redes sociales podemos hacerlo. Comparte esto con un amigo. Envíale esto a alguien que creas pueda estar interesado en conocer el mensaje de Dios. Recuerda que los miércoles estamos orando por las peticiones personales. Puedes compartir a través de un mensaje, a través de nuestras redes, puedes escribirnos y con gusto vamos a estar orando por ti. Esperamos verte en un próximo encuentro. Gracias nuevamente por tu compañía. No olvides agregarnos al canal de YouTube, agréganos a Facebook, búscanos como Senfol Ibagué. Así estamos en todas las redes sociales y así podemos tener un contacto más directo. El Señor te bendiga, que descanses, que pases un buen fin de semana. Adiós.